Soy Ben, o al menos ese es el nombre que mis amigos y mi familia conocen. El que sonríe, el que asiente, el que parece llevar una vida perfectamente normal. Pero detrás de esa fachada, detrás de cada sonrisa que doy, se esconde un secreto tan grande y tan profundo que a veces siento que me ahoga. Una historia de amor que he tenido que construir en las sombras, lejos de la luz del día, lejos del juicio de todos. Es agotador, créanme. Es como vivir dos vidas a la vez, y una de ellas es una mentira constante. Recuerdo la primera vez que lo vi. Fue en una cafetería, de esas con poca luz y música suave, donde uno va a perderse un rato. Yo estaba con un grupo de amigos, riendo y bromeando sobre cosas sin importancia, intentando encajar, intentando ser lo que esperaban de mí. Y entonces, él entró. No fue un flechazo de película, no. Fue algo mucho más sutil, un reconocimiento silencioso en el alma. Sus ojos se cruzaron con los míos por un instante, y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Se sentó solo, con un libro en la mano, y la forma en que la luz de la ventana caía sobre su perfil, sobre su cabello oscuro, fue como si el tiempo se detuviera solo para mí. Mi corazón, que hasta ese momento había latido con el ritmo predecible de la rutina, de repente empezó a bailar una melodía diferente, una melodía prohibida. Pasaron varias semanas antes de que nuestras vidas se volvieran a cruzar. Fue en la universidad, en un pasillo abarrotado. Él dejó caer sus libros, y yo, casi por inercia, me agaché a ayudarlo. Nuestras manos se tocaron al recoger un cuaderno, y esa chispa que había sentido en la cafetería se encendió de nuevo, esta vez con una intensidad que me asustó. Me dijo que se llamaba Leo. Su voz era suave, con un ligero acento que no supe identificar, pero que me pareció la cosa más hermosa que había escuchado. Intercambiamos unas pocas palabras, una disculpa, un gracias, y luego nos separamos, arrastrados por la marea de estudiantes. Pero ya era tarde. Algo se había movido dentro de mí, algo que había estado dormido durante toda mi vida. Empezamos a encontrarnos casualmente, primero en la biblioteca, luego en el mismo parque, y finalmente en esa misma cafetería donde todo había empezado. Nuestras conversaciones se hicieron más largas, más profundas. Hablábamos de todo, de nuestros sueños, de nuestros miedos, de los libros que amábamos, de la música que nos hacía vibrar. Con Leo sentía que podía ser yo mismo, una versión de Ben que nadie más conocía. Había una conexión innegable, una química que era imposible ignorar, por mucho que yo intentara convencerme de lo contrario. Mis noches se llenaron de mensajes de texto, de llamadas furtivas, de risas ahogadas bajo las sábanas para que mi familia no me oyera. Cada vez que su nombre aparecía en la pantalla de mi teléfono, mi estómago se llenaba de mariposas y mi corazón de una mezcla de alegría y terror. El día que nos besamos por primera vez, el mundo pareció detenerse por completo. Fue en un callejón oscuro, después de una de nuestras casuales salidas al cine. La lluvia caía suavemente y el aire olía a tierra mojada. Él me miró con esos ojos profundos y yo sentí que no podía respirar. Fue un beso tierno, un beso que supo a libertad y a riesgo. En ese momento supe que no había vuelta atrás. Estaba enamorado de Leo, perdidamente enamorado, y ese amor era lo más hermoso y lo más aterrador que me había pasado. Era como si mi alma, por fin, hubiera encontrado su hogar. Pero ese hogar estaba construido sobre arenas movedizas. Cada encuentro era un acto de valentía, cada mensaje un riesgo. Teníamos que ser cuidadosos, siempre, elegir lugares apartados, horas extrañas, inventar excusas elaboradas para nuestras ausencias. Mis amigos preguntaban, mi familia sospechaba. ¿Con quién hablas tanto, Ben? ¿Por qué sales solo tan seguido? Las preguntas se clavaban en mí como agujas, y yo tenía que sonreír, mentir, inventar una vida social ficticia con una chica imaginaria o con un grupo de amigos que estaban ocupados con exámenes. Cada mentira me pesaba, cada sonrisa falsa era un puñal que me clavaba a mí mismo. Recuerdo una vez,
Mi madre me preguntó si había conocido a alguna chica especial. Su voz era llena de esperanza, de esa esperanza que las madres tienen por ver a sus hijos sentar cabeza con una buena muchacha. Yo sentí una punzada en el pecho. Le hablé de una compañera de clase, inventando detalles sobre su personalidad, sobre cómo nos reíamos en clase. Mi madre sonrió, satisfecha, y yo sentí una vergüenza tan grande que casi no pude mirarla a los ojos. ¿Cómo podía hacerle esto? ¿Cómo podía vivir esta farsa? Pero la alternativa, el miedo a su desilusión, a su rechazo, a la mirada de juicio de mi padre, era demasiado abrumadora. Las noches con Leo eran mi escape, mi verdadero yo. En sus brazos, en la intimidad de su pequeño apartamento, o en mi habitación cuando mis padres no estaban, podíamos ser nosotros mismos. Podíamos hablar de nuestros miedos, de la frustración de tener que escondernos. Él entendía. Él vivía la misma realidad. Compartíamos el peso, y eso, de alguna manera, lo hacía más llevadero. Nos prometíamos que algún día no tendríamos que escondernos más. Soñábamos con un futuro donde caminar de la mano no fuera un acto de rebeldía, donde un beso en público no fuera un riesgo. Esos sueños eran nuestro combustible, la pequeña esperanza que nos mantenía a flote. Pero la presión era inmensa. Había días en que me sentía al límite, como si la máscara que llevaba puesta fuera a romperse en cualquier momento. La ansiedad me consumía. Cada vez que sonaba mi teléfono y era un número desconocido, mi corazón se disparaba. Cada vez que alguien mencionaba el tema de la homosexualidad en una conversación, yo me tensaba, esperando lo peor, analizando cada palabra, cada gesto, para ver si había alguna pista, alguna señal de que alguien sabía. El miedo a ser descubierto era una sombra constante, un frío escalofrío que me acompañaba a todas partes. Una tarde casi nos descubren. Estábamos en un parque, sentados en un banco un poco apartado, riendo por algo tonto que Leo había dicho. Mi mano estaba sobre su rodilla, un gesto inocente, pero para nosotros cargado de significado. De repente vi a mi tía, la hermana de mi madre, caminando por el sendero principal con su perro. Entré en pánico, saqué mi mano de inmediato, mi corazón latiendo furiosamente en mi pecho. Leo lo notó y su sonrisa se desvaneció. Fingimos una conversación casual sobre un libro, nuestras voces tensas, nuestros ojos buscando una salida. Mi tía pasó de largo, sin vernos, o al menos eso creímos. Pero el incidente nos dejó temblando, la realidad de nuestro riesgo se nos echó encima una vez más. Esa noche, la conversación fue seria. ¿Hasta cuándo podíamos seguir así? ¿Valía la pena el constante miedo? La respuesta para mí siempre fue sí. Valía la pena por Leo, por la forma en que me miraba, por la forma en que me hacía sentir completo. Pero el agotamiento era real. Las noches sin dormir, las excusas inventadas, la tensión constante. A veces me sentía como un actor en mi propia vida, recitando un guión que no había escrito yo. Me preguntaba si algún día podría vivir con autenticidad, si podría presentar a Leo a mi familia, a mis amigos, no como un amigo, sino como el amor de mi vida. La idea me parecía tan lejana, tan inalcanzable, que a veces me invadía una profunda tristeza. Me dolía pensar en el tiempo que estábamos perdiendo, los momentos que no podíamos compartir libremente, una boda familiar, un cumpleaños, una simple cena con amigos. Siempre tenía que ir solo, o con alguna excusa, mientras Leo estaba en casa, también solo, esperando mi mensaje, mi llamada furtiva. Era un dolor silencioso, un luto por la vida que podríamos tener si el mundo fuera un lugar diferente, si las expectativas sociales no fueran tan asfixiantes. He aprendido mucho en este camino. He aprendido sobre la resiliencia del amor, sobre la fuerza que uno encuentra dentro de sí mismo para proteger lo que más valora. He aprendido a leer los silencios, a entender las miradas, pero también he aprendido el costo de la negación, el precio de vivir una vida a medias. La sonrisa falsa se ha convertido en una parte de mí, una armadura que me protege, pero que también me aísla. Hoy, mi relación con Leo sigue siendo un secreto. Seguimos construyendo nuestro mundo en las sombras, robando momentos de felicidad en un mundo que aún no está listo para nosotros. La esperanza de un futuro más abierto, más honesto, sigue viva en nuestros corazones. No sé cuándo llegará ese día,
o si llegará alguna vez, pero sé que el amor que siento por Lev es real, es puro, y es la verdad más profunda de mi existencia. Y aunque tenga que seguir sonriendo falsamente al mundo, sé que en mi corazón y en los ojos de Leo soy completamente yo. Y esa es la única verdad que realmente importa.